¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que estuvo aquí? Luther se hacía esa pregunta mientras conducía hacia su ciudad natal. Había transcurrido un año desde su última visita, una ocasión sombría en la que se despidió de su padre para siempre. Él había sido su único familiar cercano. La madre de Luther falleció cuando él aún era un adolescente, víctima de una enfermedad devastadora. Desde entonces, su padre asumió el reto de criarlo solo, entregándose por completo a esa tarea. Nunca volvió a casarse, sentía que sería una traición a la memoria de la mujer que había amado profundamente. Esa lealtad y dedicación le valieron a su padre el respeto incondicional de Luther. Pero ahora también él se había marchado. La edad no perdona y, tarde o temprano, reclama lo que le pertenece. A pesar de todo, el padre de Luther logró vivir más que su madre y criar a su hijo con dedicación. Luther siempre se sintió agradecido por eso, aunque ahora lo extrañaba con una intensidad desgarradora. El hombre había pasado sus últimos días en una modesta casa de pueblo, renunciando a las comodidades que Luther le habría ofrecido en la ciudad. «Papá, ¿por qué no quieres mudarte conmigo?», le preguntaba cada vez que lo visitaba. Esas visitas, sin embargo, fueron pocas, algo que Luther lamentaba profundamente después de la partida de su padre. No se dio cuenta hasta entonces de cuánto tiempo había perdido en la vorágine de la gran ciudad, primero estudiando, luego trabajando y finalmente persiguiendo metas que siempre parecían inalcanzables. Ahora, con casi 40 años, miraba atrás y veía una vida casi vacía. Sus padres habían partido, no tenía esposa ni hijos, aunque alguna vez tuvo la oportunidad de formar una familia. A menudo se preguntaba, ¿cuál es el propósito de la vida? Pero no encontraba respuestas. Su padre, por otro lado, solía decirle que no podía abandonar el pueblo porque deseaba permanecer cerca de su esposa. «Visito su tumba todos los días», decía. «Hablo con ella de alma a alma, como lo hacía cuando estaba viva». Eran recuerdos que, aunque parecían de otra vida, él mantenía con devoción. «Llevaré su memoria conmigo hasta mi último día», solía decir su padre. Luther respetaba profundamente ese amor inquebrantable, aunque no podía evitar culparse por haberse distanciado tanto de su propia familia. Desde que dejó su hogar a los 18 años, apenas regresó, una decisión que ahora pesaba como una losa en su conciencia. Durante los primeros años, su padre le dijo, «Pensé que te habías olvidado de mí. Gracias por al menos hacerme saber que estabas bien. A veces eres mi único en el mundo entero. Me siento solo y ya no soy joven. Y estoy tan contento de que hayas logrado encontrar tu lugar en la vida que ni siquiera puedo describirlo con palabras». Luther siempre estudió bien y aspiraba a más. A diferencia de muchos de sus compañeros que se sentaban en los bares y bebían alcohol después de la escuela, él comprendía la importancia de la educación superior. Solo con un buen diploma se podía escapar de la pobreza que rodeaba a Luther desde su nacimiento. No, nunca culpó a sus padres por no poder proporcionarle una existencia decente. Su padre hizo todo lo posible para asegurarse de que su hijo siempre tuviera buena comida y ropa. Pero para Luther, eso no fue suficiente. Al ver a los borrachos del lugar, se imaginó horrorizado que si no entraba en la universidad, le esperaba un futuro similar. ¿Y qué más puede hacer una persona si no puede realizarse en la vida? ¿Beber y quejarse del destino? Luther no podía permitir eso. Siempre podría tocar fondo más tarde. Por ahora, necesitaba hacer todo lo posible para asegurarse de que nunca sucediera. El miedo al futuro era tan fuerte que Luther puso todos sus esfuerzos en estudiar, lo que le ayudó a entrar en la universidad. Su padre se alegró enormemente cuando supo que su hijo estudiaría en la gran ciudad. «Bien hecho», exclamó orgulloso. «Serás la primera persona de nuestra familia en tener una educación superior. Eso es admirable». El propio Luther también se sentía muy orgulloso de sí mismo. En un momento dado, incluso se sorprendió a sí mismo empezando a ponerse arrogante. Pero rápidamente lo detuvo.
No era una de esas personas que alcanzan el éxito por el bien de una corona en la cabeza. Para Luther era importante garantizarse a sí mismo y a sus futuros hijos un nivel de vida decente. Él solo quería una cosa: no sobrevivir como sus padres. No arrastrar el yugo de la pobreza. Y lo consiguió. Después del trabajo, llegó el negocio. Y allí estaba él, un hombre adulto, respetable, viviendo en un buen apartamento y conduciendo un coche caro. Parecía que no había nada más que desear. Pero a veces el hombre sentía tristeza y ansiedad. Durante todos esos años que se dedicó al trabajo, no logró formar una familia y tener esos herederos a los que poder proporcionar el tipo de vida que siempre había soñado. La soledad lo esperaba por delante, y solo podía gastar su capital en amantes. Porque nadie más, excepto las chicas de piernas largas y ávidas de dinero, lo necesitaba. Como la casa se había descuidado en solo un año, pensó el hombre para sí mismo, deteniéndose cerca de la casa de su padre, al oír el sonido de un coche que se acercaba. Los vecinos salieron a ver al magnate de la ciudad. No todos los días llegaba una persona así al pueblo. Lutero era el único de este pueblo que había logrado tanto en la vida. Había algunos lugareños que se habían ido a trabajar a la ciudad en su juventud, pero aún así no vivían muy bien. Por supuesto, era mejor que en el pueblo, pero nadie nadaba en el lujo. Algunos todavía alquilaban una pequeña habitación, mientras que otros pagaban una hipoteca enorme por un apartamento. Cada uno tenía su propio destino. Pero ¿cómo no envidiar a un dandy de ciudad como ese? Lutero, a diferencia de muchos, no estaba agobiado por las deudas, vivía libremente y hacía lo que quería. ¿Cómo no prestarle atención? Los vecinos susurraban a sus espaldas. Incluso cuando su padre aún vivía y Lutero venía a visitarlo. Criado como un oligarca, le preguntaban a su padre con sarcasmo. En el pueblo, probablemente te dé mucho dinero. No deberías ser tan codicioso y compartir con los demás. No todo el mundo vive tan bien. Deberías ser más amable. Su padre no le quitaba ni un centavo a su hijo. La pensión del hombre le alcanzaba para vivir. Pero ¿cómo podía explicárselo a los vecinos? ¿Valía la pena? Era una persona muy poco sociable, casi no se comunicaba con nadie. Cuando Luther se fue a la ciudad, ni siquiera salía de casa todos los días. No quería hablar de la vida de su único hijo con extraños. Luther tenía muchas ganas de saber qué había pasado con la casa de su padre y no le daba vergüenza preguntarle a la señora Langley, que era la que más adoraba chismorrear sobre él. Deberías haber venido más tarde. La señora Langley se rió al oír su pregunta. Llevas un año entero deambulando por tu ciudad y ahora de repente te acuerdas de la casa. Esto no es la capital, ¿sabes? Una casa de pueblo necesita mantenimiento. ¿Tu difunto padre no te enseñó nada? Y, de hecho, su padre nunca lo había involucrado en esos asuntos. Luther tampoco le había preguntado. El trabajo físico no era para él. Prefería leer otro libro que entender los entresijos del trabajo en el pueblo. No le interesaba en absoluto y no lo necesitaba. No planeaba vivir en el pueblo toda su vida, y en la ciudad no existían esos problemas. Por alguna razón, nunca me llevé bien con la vida en el pueblo, respondió Luther, arrepintiéndose ya de haber entrado en esa conversación completamente sin sentido. Siempre tenía mis propias cosas que hacer. Está bien, gracias, señora Langley. Si no sabes nada sobre la casa, entonces iré a averiguarlo yo mismo. ¿Para qué viniste aquí, Luther?, preguntó la señora Langley. No por la herencia, seguro. ¿No tienes suficiente dinero? No, señora Langley. No por la herencia, dijo Luther. Quiero derribar la casa de mi padre. Ya casi no queda nada, solo tablas y cimientos. Y quiero construir una casa decente en este lugar. Por eso vine. ¿Para qué necesitas eso?, preguntó la señora Langley. No tienes hijos ni familia.
¿A quién planeas traer aquí? Incluso si tuvieras familia e hijos, la gente como tú suele viajar a complejos turísticos. Lucer odiaba conversaciones como esta. La señora Langley nunca había sido conocida por su vida familiar, así que ¿qué derecho tenía a juzgar a los demás? Vivía con su hermana, y cuando su hermana murió, se quedó sola, viviendo tranquilamente. ¿Qué podría importarle a una persona así la familia de otra persona? Lucer, por supuesto, no dijo nada en voz alta, pero se despidió cortésmente de nuevo y se fue a su casa. Cuando entró en la casa, sintió un terrible olor a humedad. Sí, pensó para sí mismo, debería haber venido hace 6 meses cuando falleció mi padre y haberme ocupado de esto de inmediato. Pero no tuve tiempo. La casa estaba fría y salían ruidos extraños de todas las grietas. ¿Quién podría ser? Lucer pensó en empezar a ordenar las cosas viejas de su padre, que quería llevarse consigo como recuerdo. Después de todo, su padre las había atesorado durante toda su vida. No podía tirarlas. Era un recuerdo muy importante de su padre. Pero cuando se acercó a las escaleras que conducían al sótano, escuchó voces humanas reales. ¡Ayuda! Alguien por favor ayúdennos a salvarnos. A juzgar por la voz, era un adolescente, de 14 o 15 años. Y definitivamente no estaba solo. Unos segundos después, se escuchó una segunda voz. No grites, Robbie. Nadie nos ayudará. Nadie nos escuchará aquí. La casa está abandonada. Nadie ha venido aquí durante más de 1 año desde que murió el dueño. Así que no hay esperanza. Apóyense en mí. Salgamos de aquí. Wow, pensó Lucer para sí mismo y rápidamente saltó hacia abajo. Las escaleras se habían podrido y Lucer se sorprendió de poder saltar desde tal altura al sótano. Al ver al hombre acercarse a ellos, los chicos se llenaron de alegría. ¡Hurra, Robbie! ¡Estamos salvados!, exclamó el adolescente. Ahora saldremos de aquí. ¿Qué pasó?, preguntó Lucer con severidad. ¿Cómo terminaron aquí? Los chicos no sabían qué decir. Les daba vergüenza admitir que llevaban 1 año yendo a la casa abandonada, faltando a la escuela o causando problemas. Tenían miedo de ofender al hombre, sabiendo que era el hijo del dueño de la casa. Los chicos eran traviesos, pero también listos, así que se quedaron callados. Vale, dijo Lucer. Ya lo veremos más tarde. Dame la mano, le dijo al adolescente. Tú coge a Robbie, respondió el chico. Una viga le cayó encima. Debía estar completamente podrida. Apenas logré quitársela y saldré yo mismo. Normalmente entramos por el patio. Lucer se sorprendió al ver que su padre había hecho una salida secreta del sótano. A la calle. No lo sabía antes. El hombre cogió a Robbie y lo llevó hacia la salida que le había indicado el chico. Subir a la casa sin escaleras hubiera sido problemático. Cuando llegaron al patio trasero, el adolescente, que todavía no se había presentado, dijo con seriedad, tenemos que irnos a casa o mi madre se preocupará. Robbie solo tiene a su abuela, y ella nos regañará severamente si se entera de lo que pasó. Así que necesita irse sin ella. Al notar su cojera, Lucer miró de cerca la cara del niño, que estaba recostado en sus brazos, y no podía creer lo que veían sus ojos. «¿Cuánto te pareces a mí?», pensó, pero de inmediato descartó el pensamiento. «Esto no puede ser», pensó. Pero al mirar al niño que era idéntico a él en su juventud, se dio cuenta de que estaba equivocado. Y era posible. Lucer nunca había tenido una relación seria con Marian, la hija de la señora Manny. Mientras vivían en el pueblo, compartían problemas comunes. Marion fue criada sola por su madre, y Lucer por su padre. Hubo un tiempo en que soñaron con que sus padres se casaran y vivieran juntos como una gran familia feliz. Pero eso fue en el pasado lejano. Eran solo niños pequeños y les encantaba fantasear. Solo que sus sueños no tenían nada que ver con la realidad.
Lucer se fue y Marian se quedó en el pueblo, aunque siempre soñó con algo más. ¿Por qué no quieres ir a la ciudad a estudiar?, preguntó Lucer. Tal vez te vayas y empieces una vida con la que ni siquiera soñaste. ¿Con quién dejaré a mi madre?, respondió Marian. Está sola. Y no es solo eso. Ya sabes que he estado estudiando todos estos años. No tengo el cerebro para entrar en una universidad. Y no quiero vivir solo en la ciudad. Prefiero quedarme aquí. Tengo un trabajo aquí. Me las arreglaré. Pero los años pasaron y la vida que Marian odiaba por su pobreza y desesperanza siguió siendo la misma. Puede que haya soñado con escapar, pero ya no tenía fuerzas. Con cada año que pasaba, sus perspectivas menguaban. Trabajaba, ganaba dinero, pero apenas le alcanzaba para comer y vestirse modestamente. Y luego, varios años después, Lucer regresó. La primera vez inmediatamente después de graduarse de la universidad. No le prestó mucha atención y ni siquiera se molestó en conocerlo. Y, para ser sinceros, tampoco lo necesitaba. Apenas tenía tiempo para hablar con su padre, al que no veía desde que se fue a probar suerte a la gran ciudad. Pero el destino les dio otra oportunidad y varios años después, cuando Lucer volvió a visitar a su padre, decidió conocer a Marian palabra por palabra. Se encontraron en la vieja casa abandonada. Te amo, confesó de repente Lucer. Ven conmigo a la ciudad. Mi vida aún no está resuelta, pero lo lograré todo, me prometí. En respuesta, Marian se limitó a reír. Ella nunca había considerado su relación con Lucer como una amistad romántica, sí, tal vez una simpatía juvenil. Eso fue hace mucho tiempo. Pero ya no. Y en ese momento se sintió atraída por él como un imán. Y no pudo resistirse. Ni siquiera hay hoteles en este pueblo. Lucer se rió entre dientes cuando todo ya había sucedido. Pesadilla. Esto es realmente extremo. ¿Nada que decir? Nunca antes había tenido algo así. Yo tampoco, respondió Marian, que solo había conocido a Owly, un chico local, antes. Pero podían mostrar abiertamente su relación porque él era del pueblo. Pero Lucer era diferente. Marian no quería publicitar su relación con él en absoluto. Comenzarán a difundir rumores, pensó para sí misma. Mi madre no sobrevivirá a esto. Después de acompañar a la chica a casa, Lucer preguntó de nuevo. Entonces, ¿quizás vendrás conmigo después de todo? Hay poco tiempo para pensar. Me voy mañana. Tengo que volver al trabajo. No sé cuándo volveré la próxima vez. Tal vez en unos meses. Tal vez en unos años. Así que piénsalo ahora. No te necesito. Marian sonrió. Tienes muchos admiradores allí. Estoy segura de que eres un chico guapo, inteligente y prometedor. Solo seré una carga para ti. Bueno, como quieras, respondió Lucer. No te convenceré. Entonces adiós. Y no me guardes rencor. Tal vez nos volvamos a encontrar algún día. ¿Y de qué tenía miedo entonces? No podía entenderse a sí misma. Había soñado con una vida feliz y próspera, y amaba a Lucer, aunque tenía miedo de admitirlo ante sí misma. Pero incluso cuando descubrió que estaba embarazada, no se atrevió a contactarlo para contárselo. Tonta de Marian. La señora Manny dijo que dejaste escapar a un tipo así y que ustedes dos podrían haberlo hecho funcionar. Puede que se haya ido a la ciudad, pero en su corazón siguió siendo nuestra persona amable y sincera. Honesta, decente y justa. Le contaré a su padre lo del bebé y Lucer vendrá a buscarte. Te casarás y vivirás feliz. Mamá, no te atrevas. Exclamó Marian. Nunca volverás a verme ni a tu nieto. ¿Entiendes? Te lo prohíbo. No te atrevas a decirle a nadie quién es el padre de Robbie. No quiero que parezca que me quedé embarazada de un chico de ciudad para tener una vida mejor. ¿Y quién sabe? Todos son buenos hablando.
Pero estoy más que segura de que no planeaba casarse conmigo. Todos son así. Owly también huyó al pueblo vecino. La vida es un poco mejor allí. Y ni siquiera se acordaba de mí. Pero no tienes derecho a privar a tu hijo de su padre. Señora. Manny intentó convencer a Marian. Debes contarle todo a Luther. Pero Marian se negó. Y la señora Manny le dio su palabra a su hija de que nadie descubriría quién era el padre de Robbie. Y se lo quedó. ¿Qué más podía hacer? Era la vida de Marian y no tenía derecho a interferir. Solo podía ayudar a su hija. Y la había estado ayudando durante muchos años. Desde que Robbie tenía 4 años. Y Marian, cansada de vivir en la pobreza, se fue a la ciudad. Desde entonces, la señora Manny había estado criando a su nieto sola. Al principio, Marion todavía enviaba dinero. Pero después de unos años anunció: me voy a casar. El hombre es bueno, rico. Pero le dije que no tengo hijos. Lo que significa que no debería tener ninguno. Espero que entiendas lo que digo. También le dije que soy huérfana. No recuerdo a mis padres. No hace falta que sepa que vengo de una familia pobre. No quiero eso. Estoy esperando una vida próspera. Enviaré dinero para Robbie si puedo. Pero si no, no me juzgues con dureza. No esperaba quedarme embarazada, pero así fue. Ahora quiero construir mi vida y creo que me lo merezco. Luther se sorprendió cuando escuchó la verdad. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó, mirando a los ojos de la señora Manny. Y resulta que mi padre también lo sabía todo. Y no me dijo nada. ¿Cómo puede ser? No, Luther, me has entendido mal. Señora. Manny suspiró. Tu padre no sabía nada. Le di mi palabra a Marian de que no le diría nada a nadie. ¿Cómo podía? Por supuesto que sospechó cuando vio a Robbie. Estoy segura de que sospechó. Pero nunca se lo dije abiertamente. Una vez me preguntó quién era el padre del niño y dónde estaba. Y le dije que era Owly y que se había ido del pueblo para siempre. Rara vez venías de visita. Aquí está la traducción. No te dijo nada. Y nunca has visto a Robbie porque no tuviste tiempo para eso. Pero ahora lo sabes todo. Ya no puedo quedarme callado. Un niño necesita un padre. No puedo con él. Es un bribón raro. No escucha a nadie. Desde que viniste y pediste una conversación abierta, decidí que ya no tengo derecho a quedarme callado. Marian nunca volverá aquí de todos modos, no necesita un hijo y hace tiempo que se olvidó de mí. Pero de esta manera, al menos estarás con Robbie. Tal vez empiece a escucharte. Luther no tenía dudas. Ese mismo día, el hombre decidió llevarse al niño con él a la ciudad. Háblale con cuidado, dijo la señora Manny. Después de todo, eres un extraño para él. Sé que eres su verdadero padre. Pero él no lo sabe. Por supuesto que lo entiendo todo, dijo Luther. Le hablaré con propiedad y le explicaré todo. La conversación resultó difícil. Robbie no entendía por qué tenía que ir a una ciudad con un extraño cuando en el pueblo había tantas cosas interesantes. ¿Pero quieres ser rico y exitoso en el futuro?, preguntó Luther. ¿O quieres contar cada centavo y vivir en la pobreza por el resto de tu vida? El hombre estaba tocando la llaga y lo sabía. La señora Manny ya se había quejado de la falta de dinero. Vivían tan modestamente con Robbie que a veces la mujer ni siquiera podía comprarle al chico ropa buena. De vez en cuando tenían medios limitados para comer. Solo compraban las cosas más necesarias, lo que molestaba mucho a Robbie. El adolescente incluso pensó seriamente en comenzar a robar. Pero hasta ahora no se había atrevido a dar un paso tan desesperado. Por supuesto que quiero, respondió. ¿Quién no quiere ser rico, feliz y exitoso? Pero ¿cómo, cuando solo hay pobreza y miseria alrededor?
Rouby no era tonto, y Lucer lo comprendió con gran dificultad. Pero el hombre logró motivar al adolescente y convencerlo de que se fuera con él. ¿Ya lo entiendes? Al cabo de un mes, Robbie llamó a Lucer papá. El chico se encariñó tanto con el hombre que ya no podía imaginar su vida sin su participación. Y después de 2 meses, Lucer le confesó al adolescente que él era su verdadero padre. ¿Cómo sucedió eso?, preguntó Robbie confundido. ¿Y dónde está mamá? El adolescente ni siquiera recordaba que alguna vez tuvo una madre. Muy vagamente en su conciencia, a veces surgían recuerdos lejanos sobre el hecho de que una vez, junto con él y su abuela, vivía una mujer a la que llamaba mamá. Pero había pasado demasiado tiempo y parecía una completa mentira. Lucer no sabía qué responderle a su hijo, cómo explicarle que su madre lo había abandonado cuando era niño. El hombre no se atrevía a contarle a Rouby toda la verdad sobre Marian. Y como si lo entendiera, cambió de tema y se dirigió a su abuela. «Papá, ¿por qué no la llevamos con nosotros?», preguntó Robbie. «Ella está sola allí y me gustaría mucho que la abuela viviera con nosotros». «La echo tanto de menos», pensó Lucer. «Tienes toda la razón», respondió finalmente con un suspiro. «¿Cómo no lo había considerado antes?». «Lo siento mucho, hijo». Ese mismo día, llamó a la señora Manny y la invitó a mudarse con ellos. Para su alivio, la mujer aceptó sin dudarlo. Vivir sola en el pueblo se había vuelto muy difícil, y además, extrañaba profundamente a Rouby. Al mudarse con ellos, la señora Manny no tardó en maravillarse con los cambios. Le llenaba de orgullo ver a su nieto regresar del colegio, concentrarse en sus deberes y disfrutar leyendo libros. «Es un niño tan especial, simplemente no me canso de él», confesaba. El tiempo pasó, y justo cuando todo parecía haber encontrado un equilibrio, la vida le tenía reservado otro giro inesperado a Lucer. Un día, mientras almorzaba en un restaurante, se cruzó con Marian. Al verla, supo al instante quién era. Aunque habían pasado años, no podría confundirla con nadie más. Marian, vestida de negro, estaba sentada sola, con un cóctel en la mano. «Soy viuda, Lucer», susurró. «Hace apenas un mes». Ese encuentro fue tan impactante para ella como para él. Marian había pasado años al lado de un hombre bueno, aunque nunca fue el amor de su vida. Ahora que él se había ido, se sentía completamente sola. Sin embargo, en ese momento, junto a Lucer, las palabras fluyeron. Había tanto por decir, tanto por sanar. El amor que Lucer nunca había olvidado regresó a su vida. Marian se integró a su familia, a su madre, a su hija, y Rouby finalmente tuvo una madre. Un año después, la felicidad se completó con la llegada de Jem, el nuevo hermanito de Rouby. Esa simple pero inigualable felicidad familiar que tanto tiempo les había sido esquiva, finalmente llegó, regalándoles una nueva oportunidad después de tantos años de soledad y lucha. Gracias por llegar hasta aquí y escuchar esta historia. Si te ha gustado, no olvides apoyar el canal con un me gusta. Es un gesto pequeño, pero significa mucho. Hasta la próxima.